Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Tengan la bondad de poder sentarse, tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Me siento contento de que podamos estar reunidos en este sábado para poder llevar un estudio más de la escuela sabática. Esta es una escuela bastante interesante, mis amados hermanos, pues vamos a encontrar en ella una enseñanza que como siempre nos va a poder ayudar a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras vidas. Y me gustaría que juntos pudiéramos encontrar cómo es que esta misma razón va a poder apoyarnos, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuestro cuadernito de escuela sabática en la página número 22 para estudiar la escuela titulada Jocabet, Jehová es glorioso. Y bien, para comenzar tenemos un objetivo, mis amados hermanos. Este objetivo dice así: considerar la fe de Jocabet, por la cual pudo enfrentar todas las adversidades que se presentaron en su vida. Bien, este objetivo nos está dando una idea de que vamos a hablar sobre la fe, mis queridos hermanos. Es un tema que quisiera que juntos también toquemos. Vamos a preguntarnos cosas bastante interesantes. ¿Qué es la fe? ¿Por qué nosotros creemos en esta misma fe? ¿Qué es lo que podemos sacar de ella? ¿Cómo es que precisamente con este mismo concepto podemos salir avantes en nuestros días a días? Y es que la fe tiene un papel muy relevante a lo largo de nuestra vida. En muchos lugares, aquí en general en el mundo, la fe tiende a tener esa misma relevancia y pues precisamente que podamos saber qué beneficios obtenemos y podamos profundizar en este tema, pues nos va a enriquecer a nuestro día a día, porque pues va a ser una herramienta más que se suma a nosotros, precisamente, ¿no? Para tener ese mismo valor, esa misma fortaleza que claramente necesitamos día con día a lo largo de nuestra semana, cuando tenemos días complicados, tanto de enfermedad, situaciones que a veces no nos salen como uno quisiera, que siempre va a estar presente en nuestra vida. La fe es aquella que nos va a poder dar esa esperanza, mis amados hermanos. Y quisiera que pudiéramos empezar el estudio de la escuela sabática después de haber leído este objetivo con la lectura bíblica. Esta lectura bíblica es muy importante porque precisamente nos está induciendo a poder llegar a este estudio. Dice Éxodo, vamos a situarnos en el segundo libro de la Biblia, en su capítulo número 2. Tengamos la oportunidad de leer todos juntos del versículo número 1 al versículo número 10. Versos que tenemos que poner en especial atención, pues es una historia que quizá muchos de nosotros ya hemos leído, pero que traerla a la mente siempre será beneficioso. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, para que juntos podamos darle lectura a Éxodo en su capítulo número 2, y vamos a leer del verso número 1 al verso número 10. Dice así las Sagradas Escrituras: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo. Y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizo a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y púsole por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Amén. Puedan tomar sus asientos, mis amados hermanos. Esta
lectura bíblica nos está hablando precisamente de un personaje muy, muy importante en las Sagradas Escrituras. Personaje que es un líder. Se menciona en las Sagradas Escrituras como un hombre de fe, hombre de cual tenemos mucho que aprenderle, que precisamente como por su naturaleza también cometió errores, pero creo que en Moisés podemos encontrar precisamente esa misma fe de la cual hoy venimos a estudiar. Y no solamente en Moisés. Van a haber 3 personajes que para mí, si hablamos de fe, son muy recalcables en las Sagradas Escrituras. El primero, que nos está marcando nuestra escuela sabática, es esta mujer, Jocabet, de la cual también vamos a ver cómo es que esta misma fe que ella tiene en su vida hace que pueda enfrentar este punto tan crítico, el cual es tener que desprenderse de su hijo y ponerlo en esta barquilla como lo veíamos. Hay versículos que son muy interesantes en esta lectura bíblica. Desde el versículo número 1, por ejemplo, este versículo nos está hablando primeramente sobre el linaje de la familia de Moisés, de la familia entonces también de Jocabet, esta mujer de la cual vamos a platicar. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos de dónde viene o por qué su nombre tal vez significa Jehová es glorioso? Precisamente al estudiar esta escuela sabática, mis amados hermanos, a mí me llenó mucho de alegría en ver cómo es que el mismo nombre de Jocabet se refleja a lo largo de su vida. Vamos a ver cómo es que tiene esta misma significancia en todo, cómo es que ella llevaba sus cosas, porque dice Jehová es glorioso. Mi deseo es que todos en esta mañana podamos juntamente compartir ese mismo pensamiento, que podamos ver cómo es que precisamente Jehová es glorioso y se ensancha con la parte en la fe, que es lo que vamos a hablar. Otro personaje que les decía, mis amados hermanos, aparte de Jocabet, es su hijo, Moisés. Y precisamente Moisés es un personaje muy relevante, como les digo, en las Sagradas Escrituras. Y es muy curioso que si hablamos de fe, precisamente tenga que ser su hijo, pues tiene esa misma influencia. También de ello vamos a platicar en los párrafos que vamos a desglosar, cómo es que esta misma influencia puede verse reflejada no solamente en los hijos, sino también en nuestros medios en los que nos desenvolvemos día con día. Todos y cada uno de los que estamos aquí en la iglesia tenemos una influencia para con los demás, desde nuestra familia hasta el momento en el que nos relacionamos en nuestro trabajo. Y esta tercera también personaje que les comentaba, como había dicho, no podemos olvidarnos de Abraham. También vamos a tocar muy brevemente algunos versos para poder entender y comprender esa misma fe. Porque yo creo que Abraham, con esa misma fe que se le ve y que se destaca tanto en Hebreos como en Romanos, encontramos y podemos saber esa misma definición. Si logramos tener la bendición de tener esa misma fe que también la cual llegó a tener Abraham, Moisés y Jocabet, creo que nos vamos a estar mucho más cerca de estar con Dios. Esta misma comunión se va a enriquecer, sobre todo será, como les digo, una gran herramienta que podemos compartir y que podemos echar mano de ella en nuestro día a día. Ahora, el versículo número 1, como les comentaba mis queridos hermanos, se habla sobre este mismo linaje. El versículo número 2 nos está diciendo algo que a mí me llamó mucho la atención al momento de poder estar revisándolo. Dice que parió un hijo y viéndolo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Este versículo nos puede dar a entender muchas cosas. Saber que Moisés era un bebé en el cual se podría reflejar esa ternura, esa hermosura, a mí me llena mucho de curiosidad, pues veía que hay muchos comentaristas que precisamente, disculpen el pleonasmo, y es que precisamente ellos también dicen que ese mismo era hermoso para que también llamara la atención de la hija de Faraón. Claramente estos son comentarios que nos pueden interesar, que llenan la mente y que nos hacen desplayar precisamente sobre las ideas de una historia que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Porque nos podemos poner a pensar, tal vez vemos la misma historia siempre a lo largo de
de la vida que tenemos aquí en la localidad, en el ministerio, podemos ver ok, Abraham, sí, sé qué es lo que sucedió, pero pues algunas preguntas a veces las pasamos por alto, y creo que cuando podemos tener la oportunidad de llevarlas, pues nos enriquecemos tanto en conocimiento como en espíritu, mis amados hermanos. Entonces, este comentarista que como les digo se llama Flavio Josefo, habla sobre esta misma situación. Dice que precisamente es una bendición que Dios le da a Moisés de tener esa belleza para cuando pasara por el canal en el que estaba pudiera llamar la atención y también pudiera ser de esta manera algo muy interesante. Versículo número 3, hay un verbo que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro día a día. Tal vez nuestros hermanos, habrá algún hermano que nos esté escuchando que haya trabajado en la pesca o en algún sector que tenga que ver con lo marítimo en cuanto a los barcos. Este verbo dice aquí, tomó una arquilla de juncos y calafateóla. Esta misma palabra se utiliza, como les digo, en términos de navegación y también de construcción. ¿Qué quiere decir cuando escuchamos calafateola? Dice que es el proceso para sellar una brecha con un material impermeable. En algunos casos, en la antigüedad, para poder sellar estas mismas brechas, se utilizaba brea. Las Escrituras nos dicen que lo hizo con pez y con betún. Precisamente, ¿por qué quería calafatear esta misma arquilla? Pues para que no pudiera entrar el agua en donde va viajando el pequeño, Moisés. Entonces, esto también llena de curiosidad, y ver que en ella coloca al niño y pues lo pone en el río. Este término de calafatear también se ocupa actualmente, mis amados hermanos, con diferentes materiales, claro, por ejemplo, en las estaciones internacionales espaciales, para que puedan precisamente sellar esto y que no pueda entrar algún material que, puedan cuidar de que no entre los mismos cables y todas las cosas tecnológicas que están teniendo. En este caso, pues también en las barcas se utilizaba para que no entrara el agua, se utilizaba un material que fuera impermeable. Y precisamente pasamos al versículo número 4, en el cual habla sobre que tiene una hermana. Aquí en el versículo 1 y 4 no nos está diciendo por el momento nombres, solamente nos dice el versículo número 2 que es de la familia de Leví, de esta misma tribu. Y el versículo 4 nada más nos está comentando que tenía una hermana que veía a lo lejos para ver qué es lo que acontecía, para ver qué es lo que sucedía. Quisiera que pudiéramos también saber que esta hermana suya se le conoce también como Miriam o con el nombre de María. Vamos a tener la oportunidad de poder escuchar sobre esta misma mujer también más adelante. De hecho, precisamente es la próxima escuela del sábado que viene en la que vamos a estudiar sobre esta mujer. Entonces, por ello no vamos a tocar tanto la historia, solamente vamos a tocar un aspecto que es relevante, y es que cómo desemboca en María todo esto un acto de fe. Y a mí me llena de curiosidad esta parte, porque la vida de Moisés en sí también es un acto de fe. Desde que ha nacido hasta el momento que pasa crítico, como de tener que estar en el desierto, liberar al pueblo de Israel, está invocando este mismo concepto sobre qué es la fe. Y es que con ese acto de fe, como les digo, se inicia la vida de este mismo hombre. Vamos a situarnos nuestras Biblias para poder leer 2 versículos primeramente en esta mañana. Estos se encuentran en Hebreos, en su capítulo número 11. Y vamos a leer el versículo nada más 23 y versículo número 24, para que reafirme esta idea que les estoy comentando en esta mañana, mis amados hermanos. Dice Hebreos en su capítulo número 11, versículo número 23 y 24. Dice así: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Estos versos nos están hablando cómo es que es la grandeza de la fe en Moisés, para que precisamente por todo lo que él tenía por ser hijo de la hija de Faraón, llamado así de esta manera,
Podía tener muchas riquezas y muchos bienes a su disposición, es algo que podemos saber, pero precisamente su fe traspasa esa misma barrera. Pero ¿quién le dijo a Moisés? Claramente sabemos que tiene una influencia por parte en el medio en el que se desarrolla, porque como lo leímos en la lectura bíblica, Jocabed es la mujer que lo está guiando y que lo empieza a instruir en su misma formación, desde que es pequeño. Entonces, Jocabed tiene este gran impacto, tan grande impacto que permite que Moisés pueda diferenciar entre preferir estar afligido con el pueblo de Dios que gozar comodidades temporales de las riquezas que tenía en Egipto. Ahora, antes de que podamos hablar sobre esta misma acción de Jocabed, como les digo, hay un punto que aún no hemos terminado de tocar, que era el versículo número 1 y el versículo número 4, en el cual hablamos del linaje. Y yo les decía que para mí estos datos son relevantes porque nos da la oportunidad de poder ubicar de una mejor manera tal vez a Moisés, a Jocabed, que es el personaje principal del que tenemos que centrarnos en la escuela sabática, precisamente. ¿Quién es Jocabed? Entonces he preparado en esta diapositiva para que lo podamos ver así. Dice así que el versículo que leíamos en Éxodo nos decía que venía de la familia de Leví. En muchos pasajes de la Biblia encontramos que Leví tuvo estos 4 hijos. El primero, Gersón, Coat, Merari, y también tuvo una hija que era Jocabed. Esta misma hija dice que se casa con Amram. Amram es hijo de Coat. Esto quiere decir que se está casando Amram con su tía. Esto, mis amados hermanos, ya lo hemos platicado anteriores veces. Antes era posible hacer esta misma situación antes de que se legislara. Una vez después de ello se prohíbe. En todo Deuteronomio hay muchos versos en el cual se habla sobre esta misma situación, de que ya no se puede tener parejas entre la misma familia. Ahora, aquí otro aspecto relevante. Entre Jocabed y Amram, Dios los bendice y pueden tener 3 hijos. Entre estos hijos se encuentra Aarón, Miriam, que también, como les digo, se le conoce como María, y Moisés. En el capítulo número 2 y capítulo número 3 de Éxodo encontramos que después, precisamente de que Moisés está criado, ve una situación y mata a un egipcio porque estaba hiriendo a un hebreo, por lo cual él tiene que salir y precisamente se casa con Séfora en la tierra de Madián. Aquí, pues Séfora, su padre, es este personaje que se llama Jetro, y de ellos salen 2 hijos de Moisés, uno llamado Eliezer y el otro también Gersón, como lo tenía su abuelo en este caso, mis amados hermanos. Ahora, Jocabed se menciona su nombre aproximadamente 2 veces solamente en las Sagradas Escrituras y una tercera vez en la que la vemos implícita a pesar de que no se vea este mismo nombre. Precisamente la lectura bíblica en el capítulo número 2, versículo 4, vemos que se está mencionando, en el versículo creo que es en el 10, en el cual se menciona implícitamente que ella es la que va a cuidar de Moisés y sobre todo también en nuestro texto de memoria. Este texto de memoria también es en el que vamos a encontrar su nombre, en el cual voy a invitar a todos mis queridos hermanos que hayan tenido la dicha de poder aprenderse este texto para nuestro Dios, lo puedan dar, que está situado en Números, en su capítulo 26, su versículo número 59. Le voy a pedir a mi hermano que nos está apoyando con el micrófono. Empecemos con los hermanos que están en mi parte derecha. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto, y le parió a Amram, a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Números 26, 59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació de Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón
a Moisés y a María su hermana. Números 26, 59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestras hermanas. Vamos ahora con la parte de atrás. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Y parió a Amram y a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestros hermanos de mi lado posterior para que podamos escucharlos también. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Y esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Y esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió a Amram, a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Números 26:59. Amén. Amén. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón, a Moisés y a María su hermana. Número 26:59. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, que puedan multiplicar esa misma fuerza y también su tiempo por el cual tuvieron la oportunidad de aprenderse este verso. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta engendró de Amram a Aarón y a Moisés
y a María su hermana. Números 26 y 59. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora con nuestros hermanos de la parte de arriba de la casa de oración, para que también tengan esta misma oportunidad, sabiendo que este versículo es muy importante. Como les digo, es uno de los dos en el cual se menciona el nombre de Jocabed, y precisamente nos habla sobre su linaje, de quién era hija y con quién se casó y quiénes fueron sus descendientes. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram, Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26, 59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió a Amram, esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26, 59. Amén. Amén. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació de Leví en Egipto. Esta parió a Moisés, a Aarón y a María su hermana. Números 26, 59. Amén. Amén. Me parece que son todos nuestros hermanos en la parte de arriba, y me da mucho gusto que pueda haber desde hermanos desde edad avanzada dando su texto, como también estos pequeños jóvenes que también lo están haciendo. Y lo menciono porque va a haber una parte en el párrafo número 3 en el cual vamos a hablar sobre este mismo núcleo familiar y cómo es que tiene esta misma importancia sobre cómo influimos tanto como hijos a nuestros padres, como padres a nuestros hijos. Ya más adelante lo vamos a ver. La segunda cita en la que quisiera que también la pudieran tener en mano es en Éxodo, capítulo número 6, verso 20. Aquí se menciona por segunda vez a este personaje, a esta mujer que se llama Jocabed, y dice así el versículo número 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Esto ya ha quedado como parte de una introducción. Me gustaría que lo hayamos visto para poder ir viendo cómo es que este mismo acto que ha tenido Jocabed es realmente valeroso. Y aquí es donde quisiera que ya pudiéramos entrar en el desarrollo sobre este tema que se va a hablar sobre la fe. Fe en la que se ve sobre la vida de Jocabed. ¿Y por qué podemos preguntarnos qué significa su nombre de Jehová es glorioso? ¿Cómo podríamos entenderlo de esta manera? En algunas otras formas también se puede saber que Jocabed se le puede entender como el Señor es gloria, también de esa manera. Y primeramente podemos pensar que es una forma de darle esa honra y reconocer la importancia que tuvo en su vida de Dios sobre Jocabed, esta importancia que tiene y cómo es que se considera sobre todo en su fe. Y ahí es donde está la clave, porque si podemos ver la situación es la siguiente. Jocabed está pasando por un momento en el que no es sencillo que pudiera dejar esta misma situación y entregar al pequeño sobre el río en el que va desembocando, y que pueden encontrarse pues en muchos percances. Ahora, después de que la misma situación llega, cuenta con la bendición de que su hijo al final vuelve con ella, y cuando vuelve, ese significado que tiene el nombre de Jocabed agarra un peso aún mayor. Por eso su nombre también se refiere a eso. Jehová es glorioso, precisamente porque en su fe ha puesto que lo haya entregado en mostrando esa misma fe también con obras, que también es un punto que vamos a tocar, porque precisamente si hablamos de fe tenemos que hablar sobre estas mismas obras. Son dos conceptos que están bastante relacionados, mis amados hermanos. En todo que hablemos de fe, siempre vamos a ver esa misma obra, porque como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Entonces, en este caso podemos ver que Jocabed tiene esa misma fe,
y sobre todo que cómo es recompensada. Por eso su nombre lleva Jehová es glorioso, el Señor es la gloria, porque al final también podemos ver que es que regresa a ella para poder criar a su hijo. Ahora, vamos a leer el primer párrafo que, como les comento, mis amados hermanos, nos va a poder situar en el estudio. Dice: en las Sagradas Escrituras no se describe a Jocabed con lujo de detalles. Sin embargo, se deja ver que fue una mujer fuerte, capaz de amar y de entregarse al cuidado de los hijos, con el objetivo de hacer de ellos personas fuertes, capaces de enfrentar toda clase de problema y sufrimientos. Dios provee de estas características a sus hijos, cuya fe va por delante para sobrepujar toda aflicción. Este primer párrafo me ha gustado en este sentido, ya que nos está primero he resaltado que dice que se deja ver en ella que es una mujer fuerte y sobre todo capaz de amar, pues ese amor es lo que hizo que quizá ella también se entregase al cuidado de sus hijos. ¿Y cómo es que lo podemos ver? Esto en las Sagradas Escrituras. De los 3 hijos que ha tenido, en este caso voy a mencionar primero a Aarón. Aarón, personaje también relevante en las Escrituras, que él representa este mismo sacerdocio, mis queridos hermanos. Es un mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, esto es muy importante porque precisamente podemos inferir que la influencia que tiene Jocabed, tanto en sus actos hacia con sus hijos, impacta de tal manera, junto con la gloria y la bendición de Dios que ha permitido que sea así, que Jocabed y sus hijos se puedan dedicar a este mismo servicio, que puedan enfrentar las clases de problemas. Otra mujer, como les decíamos, Miriam, una mujer de la cual se hablará y se recalcará que también es una gran profetisa y una gran líder. Podemos ver características que también tienen las Sagradas Escrituras. Y por tercera, también Moisés, personaje que hemos hablado y que en Hebreos nos faltó un versículo precisamente. Después del 24 seguía el versículo número 25, el cual nos hablaba y tenía este mismo punto que nos va adentrando sobre la gran influencia. Dice el versículo número 25 de Hebreos 11: escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, la cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. 30. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Esta misma fe que está mostrando también Moisés viene a esa misma herencia que también creemos que pudo haber tenido sobre este personaje llamado Jocabed. Mi hermana en la parte de adelante le voy a pedir que me puedan apoyar con el micrófono, pues tiene una participación y podamos escucharla. Pasamos. Hermano, lo que a mí me maravilla de Jocabed es que Moisés fue 6 mesinos, de 6 meses. Entonces, forzosamente se necesita una incubadora. ¿Cómo sobrevivió Moisés y sobre todo ella, de ver que estaban asesinando a los niños y ella embarazada, pudo seguir ese embarazo? Muchos del susto abortan, mas sin embargo ella continuó con ese embarazo. Nace Moisés de 6 meses y todavía ponerlo en una canasta, prepararla para que él siguiera vivo. O sea, qué maravilla de que no había una incubadora ahí y Moisés seguía vivo y sobre todo con el susto haberse leído a ella la leche para alimentarlo. Lo siguió alimentando y fue tanto su amor porque hasta la princesa egipcia dijo: qué bello niño. El amor cómo embellece y sobre todo la maravilla de ver que una mamá, viendo que estaban asesinando niños,
teniendo el peligro de que también lo asesinaran, continuó amando a ese bebé. Y como le dije, no había incubadoras. Y cómo continuó Moisés vivo, o sea, cómo se ve la mano de Dios y el amor de una madre hacia un hijo y de una hermana hacia un hermano. Entonces, eso es la maravilla de ver su nacimiento de Moisés y del amor que tuvo una madre por un hijo. Gracias. Sí, mi amada hermana, realmente creo que en la vida de también tanto de Moisés como de Jocabet podemos ver que desde el inicio se está marcando esta misma fe por la cual iba a ser llevado, que iba a ser un hombre de fe por el cual iba a pasar todo lo que ahorita hemos platicado en Hebreos, desde tener esa misma fe para poder cruzar el mar y todas las situaciones por las cuales tuvo que pasar Moisés, creo que son muy loables y las cuales tenemos que tener en cuenta. De hecho, ahora con esto tenemos que hacernos pues una pregunta bastante interesante, ya que nos debemos de preguntar ¿qué es la fe? Cuando nosotros investigamos por medio de lo que nos dice en una generalidad en este mundo, pues podemos encontrar que la fe se refiere a una creencia en algo más allá de lo que puede llegar a ser percibido. Y es una respuesta que podemos encontrar, sí, válida, pero que creo que tenemos que adentrarnos y profundizar un poco más para poder desenvolver este concepto, el cual es la fe. ¿Y por qué sería importante la fe? Pues precisamente esta misma fe da sentido a nuestra vida. Lo vimos en la vida también de Moisés, en la vida de Abraham. Ha dado sentido a su vida la misma fe. Nuestro Dios, estoy seguro que también quiere que nosotros nos podamos regir por esta misma fe, dándole esta pertenencia y este sentido también a nosotros. La Escritura tiene esta manera tan bella de poder ampliar los conceptos y uno de estos es Romanos en su capítulo número 4. Vamos a situarnos y abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí para ver qué nos dice el versículo número 20. Y sobre todo también recalcando esta misma gran influencia que está teniendo su madre por todos sus hijos en Moisés. Por ahí también hemos escuchado una frase que es muy importante, muy célebre, y dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. De esta manera, también nosotros veamos las cosas así. Veamos de esta manera esta misma influencia, sobre todo en nuestros hijos, como les comento, nosotros como hijos a nuestros padres y en los medios que nos relacionemos. Dice Romanos capítulo número 4, versículo número 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Me detengo. ¿De quién está hablando este capítulo de Romanos capítulo 4, verso 20? Nos está hablando de este personaje de Abraham. Entonces, está diciendo que tuvo esa promesa de Dios y no tuvo duda, no dudó, no desconfió, y sobre todo, dice el versículo número 21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Recalco las palabras plenamente convencido, que podemos entender sobre esta misma fe. Nos está diciendo que no solamente es creer algo más allá de lo que puede ser percibido, sino la fe también nos está queriendo decir que es no dudar claramente, sobre todo transformándolo como lo hizo Abraham y dándole gloria a Dios y teniendo en cuenta estas mismas palabras, plenamente convencido. Para poder esclarecer esta misma frase, quiere decir que no se trata solamente de que nosotros aceptemos las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Sí debemos de hacerlo, pero también ¿qué implica? Implica tener un compromiso con la práctica, de llevarlas a cabo. Y es aquí cuando podemos relacionar cómo es que la fe forma una parte tanto integral en la vida y cómo es que tiene esa misma conexión para poder tener esa comunión con Dios de una manera más profunda. Algunos se podrán preguntar, ¿cómo es que puedo cultivar mi fe? ¿Cómo puedo trabajar en ella? En las Sagradas Escrituras encontramos distintos medios para poder hacerlo de esta manera. Uno muy importante es por medio de la oración.
así de tal manera que nos lleve a ser más profundos por medios de nuestras obras. Bien dice la Escritura que la fe sin obras es muerta, recalcando la idea que les comentaba hace unos instantes, en el cual hablamos sobre esta misma situación. Cómo es que la fe lo está engrandeciendo de esta manera. Quiero pedirle a un hermano de la congregación me pueda apoyar para poder leer el párrafo número 2 de esta escuela sabática. Mi hermana Judith, le voy a pedir que nos puedan apoyar también con el micrófono. Pues a vosotros, mis hermanos. Pasa vos. Sin duda, la principal influencia en la vida de cada uno de los hijos de Jocabed fue ella, y se debe a que fue una madre temerosa, fiel y devota a Dios, que procuró que sus hijos se fijasen la meta más elevada de todas, servir al eterno Dios. Muchas gracias, hermana. Esta parte que nos habla este párrafo número 2, la ponemos en esta misma influencia y saber cómo es que servimos al eterno Dios a partir de ello. No sería malo preguntarnos cada uno de nosotros si somos buena influencia para nuestros hijos, somos buena influencia para nuestra familia, para los seres que queremos. Ahorita, como lo decía, me puedo observar en la iglesia cómo es que los hijos los adolescentes dan sus versos, pero ¿por qué lo han aprendido? ¿Por qué lo han hecho así? ¿Quién ha sido quien los ha influenciado a que los digan de esta manera? Sus padres. Los alumnos, también los jóvenes que están aquí adentro de la iglesia, de tal manera que apoyen a la obra de nuestro Dios. Y toda esta misma situación, ¿por quién ha sido? Pues por influencia de los padres. En muchas ocasiones es de esta manera. Y no solamente, como les digo, debe de ser así, sino también de los hijos. También podemos dar y aportar a nuestros mayores, sobre todo con ese mismo respeto que debe de haber por cada uno de nosotros. Y mi hermana Judith también tiene una participación para que le podamos dar el micrófono. Gracias, hermano. Mira, yo estaba leyendo aquí Salmo 127, capítulo 3, dice: y aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si nosotros nos trasladamos a ese momento histórico de Moisés, ¿cómo es que Jocabed tiene esa gran estima del fruto del vientre? Sobre todo porque bien dice aquí el salmista que los hijos son heredad de nuestro Dios. Y yo me puse a pensar en la semana, hermanos, que cuando los hermanos que tienen esa oportunidad de ser padres, es una gran bendición. Por eso hay un mandamiento tan profundo en Éxodo 20, dice: honra a tu padre y a tu madre. Yo me puse a pensar por qué hay que honrarlos, por qué el Señor les da esa gran encomienda o ese privilegio, ¿no? Porque nos decía el apóstol Timoteo, le decía a Timoteo, vamos a darle lectura. Dice, Efesios 6:4, dice: hijos, padres, no iráis a vuestros hijos, sino amonestarlos en sabiduría. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? No es de que el hijo se va a enojar con el padre, porque a veces se interpreta eso de que ya hice enojar a mi hijo, voy a hablarle bonito. No, hermanos, sino nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que los padres tienen la gran responsabilidad de crear hijos amonestados con la bendita palabra de nuestro Dios, para que cuando el muchacho llegue a los 13, 14 años, no sea un hijo rebelde y contumaz. Entonces creo que esa tarea que Jocabed tuvo, creo que aquí se cumple con lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Siempre lo estuvo educando en las cosas de nuestro Dios, porque si vemos la historia bíblica, la hija de Faraón le regresa a Jocabed a Moisés hasta que fuese destetado, y a veces se habla de 12 años, y es que la educación en los hijos, la educación más importante que tienen es a partir de los 0 a los 5 años, hermano. Entonces, esa es mi participación. Gracias, hermano.
Gracias, hermana. Y precisamente entonces que sabemos esto, creo que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que actuamos, si somos influencia de nuestros hijos. Un ejemplo podría llegar a ser si nos ven en la localidad nuestros amados hermanos haciendo una situación que tal vez no es la más correcta, o una situación parecida. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Si nosotros no guardamos el mismo día del sábado de esta manera, no lo respetamos, creo que muy complicado también va a ser que nosotros podamos predicar sobre ello. Si me ven que estoy en la escuela sabática y por alguna razón estoy revisando el celular o estoy haciendo algo de lo que no es acuerdo a estar en congregación con nuestro Dios en este día, y está mi hijo al lado, yo creo que es una parte que debemos de tener bien en cuenta, y sobre todo muy delicada, porque a veces puede ser que lo hagamos por una situación automática en la cual no estamos meditando el actuar que estamos teniendo. Entonces creo que sí debemos de tener siempre en cuenta qué es lo que estamos haciendo en este instante, pararnos y cuestionar el acto que estoy haciendo. Estoy en la casa de oración y estoy poniendo atención, estoy cantando, estoy realmente congregándome con Dios, y sobre todo que las respuestas puedan ser un sí a esto y que mi hijo pueda notar, porque es así, cuando uno tiene alguna pasión por algo que le llena el corazón y empieza a hablar sobre ello, independientemente las demás personas también se van a acercar para poder compartir de eso. En este caso, sobre la misma escritura es de la misma manera. ¿Cómo sería si vieran tanto hijos como padres, cualquier persona que viera que cuando estás leyendo las Sagradas Escrituras se te ilumina y tienes una gran sonrisa, se te ilumina el rostro porque sabes y estás comprendiendo lo que tiene Dios y Cristo para nosotros? Independientemente cuando alguien nos vea, va a maravillarse y va a querer también compartir eso, va a querer sentir esa misma sensación, ese mismo sentimiento, de tal manera que se interese para poder llevarlo a cabo y también pueda conocer a nuestro Dios. Qué bendición tan más grande que como seres humanos podamos compartir de esta manera también el conocimiento que tenemos de Dios, sobre todo esta misma conexión tan profunda que quisiéramos llegar a tener. Y sobre todo preguntarnos también una pregunta: ¿cómo es que la fe me permite enfrentar todas estas clases de problemas? Porque ya vimos qué es la fe y precisamente cómo es que nos beneficia, pero ¿cómo es que nos permite enfrentar esto? Y es que en la respuesta también lo ha dicho este mismo párrafo, dice que esta misma fe nos habla que sobrepuja toda aflicción. ¿Y cómo es que hace que sobrepuje toda esta misma aflicción? Pues precisamente por medio del obrar, porque si realmente cada uno de nosotros cree, realmente también va a actuar de tal manera. Porque si no estamos actuando de tal manera es porque realmente entonces no creemos de la manera que debe de ser, de la manera más loable. De esta manera entender que primero debemos de ser como Abraham, estar plenamente convencidos sobre esta misma situación, esa misma fe, y después va a venir acompañado del actuar, porque si estamos plenamente convencidos, así también lo vamos a hacer. Un ejemplo que puedo traer a la conversación es la misma oración. Cuando uno de nosotros está enfermo, cuando hace la oración tiene que tener esta misma fe de que lo que va a hacer es plenamente convencido. Pero ¿dónde está la obra? Pues la obra la encontramos cuando arrodillamos nuestras piernas e inclinamos nuestro rostro para poder hacerlo de esta manera y comunicarnos con Dios. Aquí es como se están relacionando estos dos mismos puntos que creo que son bastante importantes, porque nos está diciendo esto, cómo es que la fe se relaciona con el obrar, y de tal manera que, pues, como les comento, si realmente creemos, también realmente vamos a actuar. Y así lo han vivido muchos personajes. Hebreos, en su capítulo número 11, en el capítulo número 17 y verso número 19, vamos a encontrar que de esta manera así lo era para Abraham. Le voy a dar lectura. Dice así: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que le había recibido las promesas, habiendo sido dicho: en Isaac
te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Aquí podemos ver cómo es que también en este caso volvemos a encontrar tanto creer como actuar, porque Abraham creía que, como lo dice aquí las Sagradas Escrituras, que Dios es tan poderoso que podría levantar a Isaac de los muertos. Pero ¿cómo es que iba a probar esa misma fe? Pues con sus obras. La obra que tenía que hacer era probarlo para poder ofrecerlo en este mismo sacrificio. Ya conocemos esa historia. Entonces, cada vez que estemos hablando sobre estos temas de la fe, podemos llegar a pensar que también hay una obra que está haciendo que se magnifique esa misma fe en todos. Tal vez en muchas ocasiones no lo vamos a poder ver porque no podemos estar a veces acostumbrados a tener esta misma visión, pero si lo podemos meditar, sí encontramos que la fe está acompañada siempre de una obra. Entonces, así también lo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, de tal manera que podamos sobrepujar estas mismas aflicciones que tengamos. Cuando nosotros tengamos un problema, ahí es donde debemos de tener nuestra fe, de saber que va a salir, nos va a salir bien y vamos a tener sobre todo una esperanza, que es lo que también nos está recalcando esta misma fe. Cuando hablamos de fe también hablamos de confianza, porque cuando uno tiene esa fe y cree, indudablemente también se va a sentir confiado porque está tranquilo, su ser sabe que las cosas van a salir bien. Entonces también es un punto en el cual podemos verificar si se está llevando de la manera más loable esta misma parte de la fe, mis amados hermanos. Y es que dice Salmos en su capítulo número 34. Vamos a leer el versículo número 19. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Que este salmo pueda saber que así hará la fe con cada uno de nosotros. Nos va a hacer actuar estando plenamente convencidos de que la situación, el problema en el que estamos teniendo, va a poder resolverse, sobre todo de la mano de nuestro Dios. Por eso es que en esta parte vemos que la fe da sentido a nuestra propia existencia, junto con muchos conceptos que también ya hemos revisado. La vez pasada hablábamos también sobre el concepto del amor. Hoy hablamos sobre el concepto de la fe. Estos dos conceptos realmente podríamos tener tanta información, mucho que puede asombrarnos de esta manera, pero que tengamos en cuenta que cómo es que vemos que tienen una influencia tan grande en el ser humano que le da sentido a la vida. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Le voy a dar lectura también a los párrafos, al párrafo número 3, para que también podamos ir avanzando. Dice así: en contraste con esta historia, el día de hoy existen madres y padres que no se sienten dichosos por el tener el cuidado y responsabilidad de criar a los hijos, y creen que es una tarea difícil de llevar, que les quita tiempo para dedicarse a ocupaciones más agradables. Y de ahí que no los dejan mucho tiempo solos o al cuidado de personas que no les dan el cuidado y atención debida. Las parejas de hoy en día pueden caer en el error de considerar que no tienen tiempo para atender a sus hijos por tener que ir a trabajar o estar ocupados en otras cosas. Voy a pedir a mis hermanos de cabina que me puedan apoyar a desplegar la siguiente diapositiva, en el cual podemos también ver algunos puntos de cómo es que teniendo fe inspiramos también a otros a ser mejor de lo que puedan ser. Precisamente la pregunta: ¿cómo ser buena influencia? He colocado también aquí esta frase que dice: la verdadera influencia es cuando inspiras a otros a hacer lo mejor que pueden ser. Esa es la verdadera influencia. ¿Y quién es también esa influencia? Indudablemente, cuando leemos las Escrituras, pues Cristo. Cristo, con ese mismo ejemplo, con esa misma forma de actuar, nos influencia a nosotros a ser mejor de lo que podemos llegar a ser.
De igual manera, creo que pues, nosotros podemos esforzarnos para que pueda ser de esta misma manera. Algunos puntos importantes que tener en cuenta, como ustedes van a encontrar muchísimos, yo he resumido en 3, que sobre todo es practicando la humildad. Aquí podemos también ser esa misma influencia, al ver cuando nosotros no nos somos templados y también tenemos ese mismo control de nuestras emociones, que podamos hacerlo de esta manera, estamos influenciando a los demás a querer también ser así. Segundo, siendo compasivo. Cuando uno es compasivo en todos los aspectos, al referirse cuando ofrece una moneda a aquel que no la tiene, un alimento, aquí estamos enseñando con ese mismo ejemplo, por eso también lo he puesto. Sobre todo también esto se puede tener su parte toda en contraste a lo contrario, porque ser una influencia mala sería también no siendo compasivo. Cuando uno maltrata a alguien o a la creación de Dios, como lo puede ser a algún animal o algún ser vivo, creo que ahí nos está hablando también de cómo puedes llegar a ser una mala influencia precisamente porque no te compadeces del dolor que sienten los demás. Estamos hablando, pues vaya, de una empatía. Y sobre todo, tercer punto, que es el que se tiene que concluir esta misma idea, porque es lo que estamos hablando, que es la fe. Teniendo fe, también somos esa misma buena influencia. Sobrepujamos a los demás a que también sean mejores, que ellos también puedan adelantarse y puedan tener esta misma comunión, de tal manera en que tanto en la iglesia como en los pequeños núcleos en los que estamos, todos podamos ser de ayuda a otros, tanto en la familia. El párrafo 3 nos está hablando sobre esta misma situación, sobre cómo es que debemos de sentirnos nosotros dichosos por las actividades que hacemos día con día. Esto puede llegar a ser bastante complicado porque algunos de nosotros no nos podemos sentir así en nuestra semana, en nuestros meses, no nos podemos sentir dichosos con lo que hacemos, pero esto viene de la mano de Dios. Estoy plenamente convencido de que Dios permite que nosotros podamos encontrar esta misma felicidad y la misma maravilla de la vida en las pequeñas cosas, de tal manera que nos podamos hacer sentir así, pues cuando tengamos nuestros hijos, podamos criarlos con este mismo amor, con esta misma fe, sobre todo disfrutando de nuestras familias y seres queridos. Es una bendición el poder encontrar la felicidad en cada aspecto de la vida. Entonces, también en ocasiones, como he dicho, podemos tener unos pensamientos negativos, así como también tenemos los positivos para poder ver que podemos encontrar esa misma felicidad. A veces puede pasar por nuestra mente el tener que hacer algunas ocupaciones más agradables. Podrías estar pensando podría estar haciendo esta situación o podría estar haciendo aquella, o poner barreras para no hacer esta misma actividad que a ti te han encargado. En este caso se está hablando sobre el criar a los hijos, pero se puede poner de muchas maneras. Entonces yo sí creo que podemos verlo así, y cuando tengamos estos pensamientos que pueden ser negativos y no nos aportan en muchas ocasiones mucho a nuestro crecimiento espiritual y a nuestro ser, pues debemos de inclinarnos y escuchar qué es el consejo de Dios, y sobre todo comentárselo a Él, cómo es que nos sentimos en esa misma situación. Sobre todo cuando creamos un núcleo sano en nuestra familia, en nuestro trabajo, pues vamos a ver que los demás buscan esa seguridad. Una forma de verlo de así es si nosotros como padres sabemos que nuestros hijos están seguros cuando están con nosotros, se sentirán seguros, y la respuesta debería decir claro que sí, sobre todo que ellos también puedan hallar a Dios y este mismo consejo por medio de nosotros. Y es que lo estoy enfocando a ese punto porque precisamente Jocabed también era madre. Como les digo, podemos enfocarlos en muchos, no solamente así, precisamente la vida de eso va, pero solamente que consideremos que sí, para todo hay tiempo también. La misma Escritura tiene versos que nos dicen sobre ello. Entonces, encontremos esa fe para con Dios y sobre todo veamos que es un regalo hermoso el que podemos llegar a dar. Vamos a pasar ahora con el párrafo número 4. Aunque es evidente que esta importante labor no solo es responsabilidad de las madres.
Jocabed constituye un gran ejemplo para las mujeres de nuestra iglesia, pues al igual que ellas son llamadas por Dios no solo con el propósito de destacar en la sociedad, sino también para procurar, junto a su esposo, el bienestar y armonía de su familia y de sus hijos. Son llamadas también para tomar parte en la obra divina. Por ejemplo, con el estudio de la palabra de Dios, con el cuidado de la familia y los hijos y todo lo concerniente a preservar la disciplina del Señor. Dice la Sagrada Escritura: y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. También dice que enseñen a mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Mis amados hermanos, este párrafo sí nos está dejando en claro que no solamente se debe esta misma responsabilidad. Cuando uno tiene un hijo, claramente es responsabilidad del padre y también de la madre de que lo puedan criar, de que puedan juntos darle ese amor, que se puedan sentir también seguros en este mismo núcleo familiar. También le voy a dar al párrafo número 6, que dice así: otro motivo por el que recordamos y tenemos presente a Jocabed en nuestra lección de hoy es su fe. Por esa fe, todas sus acciones giraron en torno al amor, el poder y la providencia de nuestro Dios. Dice Marcos en su capítulo número 7, hablando sobre este mismo núcleo familiar que podamos llevarnos a casa en esta mañana. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que a veces sí es complicado luchar contra nuestro mismo ser, contra ese mismo cansancio, esa misma tal vez apatía que podemos llegar a sentir en algunas circunstancias de nuestra vida, porque somos humanos y eso es lo que nos hace, pero que tengamos esa misma fe para poder luchar. Si estoy aquí en la casa de Dios y estoy sentado y estoy escuchando y tal vez estoy sintiendo que devarío en mis pensamientos o que me estoy quedando tal vez dormido, luchemos contra eso mismo. Es una situación bastante compleja, pero se puede luchar. ¿Y cómo? A través de la fe, que es a lo que quiero recalcar, porque precisamente esa fe nos va a poder ayudar a enfrentar todas las adversidades, todo lo que realmente tengamos. Podemos lucharlo por medio de esa misma esperanza. Dice Marcos 7 en su capítulo número 10, en su versículo número 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Aquí tenemos que tener bien en claro, porque también como nosotros como hijos podemos tener mismos pensamientos. ¿Quién lo ha dicho? Moisés, el personaje que estamos hablando, personaje de fe, de la cual su madre es Jocabed. Él mismo ha dicho sobre todo esto, que tengamos esa misma honra y sobre todo que los respetemos, a pesar de las situaciones en las que a veces nosotros podamos no estar de acuerdo. Tenemos que también ver que nuestros padres pues claramente también buscan lo mejor para nosotros en muchas de esas ocasiones. Por ello no lo debemos de tomar en vano. Ya leía mi hermana Efesios 6:4, que precisamente también es una reflexión y sobre todo también nos hace pensar que nosotros como hijos también somos el apoyo de nuestros padres. No solamente conformarnos con esta misma situación de que es mi padre y él es el que me debe de enseñar, sí, pero nosotros también podemos, cada ser humano a otro le va a poder enseñar algo siempre nuevo. Mi hermano David Laxcuapa tiene una participación, le voy a pedir que nos puedan apoyar con el micrófono para que podamos proseguir con este estudio bíblico. Pues sí, efectivamente, hermano, es muy importante esto que mencionas, y bueno, resaltando lo que dice en este párrafo que se leyó, aunque es evidente que esta importante labor no solo es responsabilidad de las madres, Jocabed constituye un gran ejemplo, y bueno, pues yo creo que hablando precisamente de las hermanas de la Iglesia de Dios, pues sí es importante, enfatizar, ¿no? ese reconocimiento, la labor que ellas hacen, porque, híjoles, a lo mejor me voy a escuchar un poquito duro
con la parte paternal. Las hermanas hacen mucho por los hijos. Y bueno, ¿por qué comento esto? He tenido la oportunidad de platicar con adolescentes, con jóvenes, y vaya, muchos de ellos resaltan, a lo mejor se va a escuchar drástico, resaltan la ausencia de los padres. Y bueno, pues se podría justificar que pues ellos son los proveedores, no están en casa lo suficiente para que estén con sus hijos, convivan con ellos, por esa razón. Pero yo creo que sí es importante también remarcar esa situación, ¿no? Ese compromiso que como padres debiésemos ejercer con nuestros hijos. Mi hermana Judith mencionaba el texto, que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y bueno, pues sí, o sea, no vamos a hacer caso de sus berrinches, pero sí se enojan por esa ausencia, o sea, y lo manifiestan de muchas maneras, inclinándose a actitudes impropias, que bueno, está por demás mencionar. Entonces, sí debiésemos también como varones asumir esa responsabilidad, porque sí está muy marcado, a lo mejor repito, me oigo muy drástico, pero sí está muy marcado la ausencia de los padres, varones, para con los hijos. Entonces, bueno, pues espero no incomodar a nadie. Gracias, hermano. Sí, tener en cuenta que precisamente estamos enfocando a la familia en su totalidad. ¿Por qué? Porque forma parte de un punto muy específico. Precisamente la iglesia está conformada por familias. Es tan importante que podamos tocarlo de esta manera, porque si estamos bien también como familia, seguramente podemos también avanzar para estar bien como familia, porque si no estoy bien con mi familia, también me va a costar mucho trabajo el poder entablar ese mismo amor hacia mi prójimo, hacia el que no lo tengo tal vez en mi cercanía. Entonces, por eso sí creo que debemos de también tener esta parte pues muy recalcada y presente sobre nosotros, que la familia es este punto medular en el que quiero que también podamos destacar, tener esa misma fe todos juntos, que todos en la familia puedan compartir esa misma fe y ese mismo pensamiento hará que también en la iglesia todos compartamos una misma fe y un mismo pensamiento, hará que también se pueda trabajar y podamos también crear grandes cosas, sobre todo que podamos también compartir estas mismas grandes cosas que nosotros tenemos y que Dios ha tenido la bendición de poder darnos. Por eso 1 Timoteo 5, número 8, es lo que nos está diciendo, que comienza por ahí, es estar en un entorno principal, juntos, aumentando y logrando sus fes y sobre todo acompañando de estas mismas obras. Y es que aquí podemos ver que también el párrafo penúltimo nos está hablando que esta misma fe, y yo lo veo de esta manera, está estrechamente relacionada con el amor. Precisamente nuestras obras deben de ser de esa manera. Ahí es como se está relacionando el amor también, porque cuando, como les dije, nosotros creemos y estamos plenamente convencidos, actuamos, y cuando actuamos también actuamos con amor. Así es como podemos llegar a tener estos mismos 3 conceptos que, como les digo, forman parte integral de la vida de un buen hijo de Dios. Dice el último párrafo, mis amados hermanos: el mismo espíritu que acompañó a Jocabet guía también a las mujeres de la iglesia de Dios en la lucha contra todas las adversidades y problemas que se presentan en la vida. Por lo tanto, deben depositar su confianza y fe en Dios, teniendo siempre presente el consejo divino, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Aquí podemos ver precisamente cómo es que se ha compilado la confianza, también la fe y también el amor. En la última diapositiva sí quiero recalcar Hebreos capítulo 13, versículo número 6, precisamente teniendo en cuenta esto. ¿Por qué lo vemos? Vemos que aquí también encontramos esa misma también esperanza. ¿Cómo es que en un solo versículo podemos llegar a ver tanto? Dice: el Señor es el que me ayuda, no temeré. Cuando está diciendo no temeré, nos está hablando sobre esa misma confianza.
Dice, ¿qué podrá hacerme el hombre? Esperanza. También está hablándonos de esperanza, sabiendo que no hay nada que, si nosotros estamos bien firmes en lo que creemos y en esa misma relación que con Dios, no va a haber nada que me pueda apartar del amor de Dios, del amor de Cristo. Es por ello que aquí podemos englobar también entonces en su completitud la fe. Y es maravilloso que podamos verlo siempre de esta manera. Esta versión que aquí aparece es en la versión de la Biblia de las Américas, para que pues también lo podamos tener en cuenta, mis amados hermanos. Y es que ese mismo espíritu que guió a Jocabed también es el que nos da consuelo, de tal manera que nos ayuda a seguir. ¿Qué dice Primera de Juan en su capítulo 14, 17? Y es que vamos a darle lectura, mis amados hermanos, a Juan, nada más, disculpen, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, dice así. Voy a darle en adelante. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros, precisamente teniendo también esa esperanza sobre todo. ¿Cómo es que se está relacionando de esta manera en lo que hacemos? Salmo 118, versos 6 y verso 7, nos habla de que Dios está detrás de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras obras y de toda esa misma situación. Entonces, ¿cómo es que va uniéndose pieza por pieza para poder ver este mismo panorama y llegar a una reflexión? ¿Cuál reflexión? Y es que la historia de Jocabed nos deja algo muy valioso. Nos habla sobre la esperanza que tenemos cuando hay fe en cada uno de nosotros y que se junta de una manera hermosa con tal de que nuestras obras lleven una buena acción, que nuestra vida pueda ser guiada, dice Hebreos en esa parte, y sobre todo uniéndonos en confianza, fe y en esperanza. Y me gustaría que nos pudiéramos quedar con palabras de Cristo, palabras del Hijo de Dios, que hablan sobre esta misma fe que debemos de tener. Cuando le responde a Marta, cuando ha perdido a Lázaro, y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces nosotros hagámonos esa misma pregunta, y sobre todo que envuelve a la fe. Si nosotros realmente creemos, seguro vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Última participación con mi hermana Judith para que podamos pasar también a esta parte de las preguntas. Mira, manito, yo ahorita recordé que al inicio de la escuela hiciste nos diste un dato muy importante cuando Jocabed armó una canasta y dice que le puso un pegamento especial, ¿no? Y construyó como hoy le dicen, un Moisés, ¿no? Pero no sé cómo se le llama ese, de mimbre, como una canastita, ¿no? Que protegió a Moisés. Y cuando hablamos de que lo protegió, hermanos, yo siento que la experiencia de Jocabed tiene que ver mucho con la actualidad. Jocabed no aventó a su hijo así como vete nadando y a ver quién te recoge, ¿verdad? No, tuvo la sensibilidad que muchos padres, nuestros hermanos, tienen esa sensibilidad o debemos tener esa sensibilidad que en la protección de los hijos. Creo que esta escuela tiene mucho que decirnos con relación a la educación de los hijos. Por eso David decía que la mayor estima de una persona, de los padres, son los hijos, porque es herencia de Dios. Y mi comentario va en esto, porque siento que es muy importante que pensemos y repensemos qué estamos haciendo con la educación religiosa. Yo veo que los papás, y te lo digo como docente, los papás siempre están preocupados porque el niño saque 10 en la escuela. Y si te ponen 6 o como docente les pones 6, ya está el papá al día siguiente, ¿por qué tiene 6, maestra? Y están preocupados más por lo académico, por lo material, por lo que se les da físicamente. Sin embargo, creo que algo muy bonito que tuvo Jocabed fue en ese cuidado que tuvo de buscar las estrategias
para que el niño no se ahogara y llevara a buen término. Y creo que ese es un proceso muy interesante que tenemos los adultos o los padres tienen, de llevar a buen término al hijo, que esté educado en las cosas de nuestro Dios. Allá afuera, hermano, en la sociedad actual, en esta modernidad, los muchachos son muy susceptibles a apropiar malas costumbres, malos hábitos. El hermano David mencionaba que a veces el hijo busca el pretexto de decir, es que mi papá no está conmigo, porque trabaja y es el descontento. Pero dice el apóstol Pablo, que es un gran maestro para nosotros, dice, y lo dice, creo que Proverbios, ustedes ayúdenme, hermanos, dice, instruye al niño en su carrera para que de viejo no se aparte de ella. ¿Qué más elementos tan importantes tenemos de educar a los pequeños en la doctrina de nuestro Dios, para que allá afuera no se ahoguen, haciendo un comparativo, no se ahoguen, no mueran? Buscar las estrategias de hacer una construcción de una canastita que los proteja, y esa canastita, no sé, a lo mejor me oigo muy romántica, ¿no? Pero una canastita que vaya con todos los elementos de nuestro Dios para que no se ahoguen, porque estamos viendo jóvenes que se ahogan, que mueren allá afuera, hermano, y no es porque el papá está ausente, porque hablamos de una calidad de tiempo. ¿Cuántas veces de nosotros instruimos a los muchachos, vente hijo, vamos a leer la Biblia en las tardes, o cuando llego voy a hacer oración contigo? Como que serían pequeñas estrategias, mi hermano, como para ir protegiendo a los niños, a los hijos, en el conocimiento de nuestro Dios. Yo creo que es algo bien valioso, hermanos, llegar el papá en la noche y diga, vente hijo, vamos a orar juntos para agradecer por este día y que Dios nos permita. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los papás lo hacen? Es una reflexión. Y les dejo otra reflexión muy importante, hermanos. Si nosotros le preguntáramos a Jocabet, ¿para ti qué era Moisés? Tanto que tuvo el cuidado, ¿no? O sea, es como una reflexión, hermanos. Muchas gracias. Sí, realmente que cuando hablamos de esta misma fe, hablamos de muchos puntos que también la integran, y sobre todo, sí quedarnos con esta parte de Jocabet, ¿no? Que es la mujer que hoy hemos visto en esta mañana, que precisamente hablábamos que es muy valiosa esa misma fe. Creo que también cuando la fe y también planificamos y también hacemos nuestros objetivos de tal manera que se puedan compartir, logramos cosas bastante loables, bastante interesantes, pero creo que todavía es mayor cuando tomamos la alternativa y podemos tener esperanza. Sobre todo que esto también nos enseña Jocabet en esta mañana, mis amados hermanos, de tal manera que sí podamos responder, y que si nosotros creamos, también podamos ver esa misma gloria de Dios. Vamos a pasar ahora con la parte de las preguntas que tenemos marcadas en esta escuela sabática. Dice la pregunta número 1, ¿qué virtud observamos en Jocabet? Bien, pues podemos encontrar la fe y también confianza en Dios, uno de estos dos, y también ustedes seguramente habrán encontrado más puntos en los cuales puedan responder esta misma pregunta. Dice la pregunta número 2, ¿qué acción hizo Jocabet que denotan su confianza y fe en Dios? Pues la misma acción de procurar la vida del Salvador de Israel. También vemos que en muchos, como Abraham, también se notan en sus obras, como Moisés. Además del valor, ¿qué otras virtudes se ven en Jocabet cuando deja a Moisés viaje en la barquilla por la orilla del río? Seguridad es una de ellas. También podemos responder convicción y confianza, mis amados hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué se necesita para que una hermana de la iglesia actúe como lo hizo Jocabet? Para que cada uno de nosotros también podamos actuar como lo hizo Jocabet, creo que también necesitamos de ese mismo compromiso, mis amados hermanos. Creo que en todos está el poder tener esa misma determinación, de tal manera que podamos luchar contra nosotros mismos, que es realmente también las batallas más difíciles que tenemos en esta vida. Dice la pregunta número 5, ¿con base a qué virtudes giraron todas las acciones de Jocabet? Pues valor, decisión, valentía también podemos llegar a responder. Dice la 6, ¿qué espíritu guió a Jocabet que ahora también nos guía?
Este mismo espíritu de verdad lo veíamos en el capítulo número 14 de Juan. También el versículo número 16 nos hablaba, recordábamos que este mismo espíritu es el que también a nosotros nos va a dar ese consuelo y sobre todo nos va a guiar. Dice el versículo número 7, la pregunta número 7, explique lo que dice Salmo 118, 6 y 7. Bien, les comentaba a lo largo de la escuela que este salmo nos está hablando sobre que Dios también está detrás de las obras de lo que nosotros hacemos. Dice la pregunta número 8 y la final, ¿cree usted que la mujer de la iglesia de Dios israelita en este tiempo pueda ser como Jocabed? Y creo que sí, que cada uno de nosotros puede llegar a ser como Jocabed, sacando lo mejor y siendo confiados y sobre todo practicando estas mismas virtudes que ya hemos respondido antes. Bien, mis amados hermanos, esa ha sido la escuela de esta mañana. Mi deseo es haberme dado a entender y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.